En este video vamos a trabajar con un problema muy interesante, dada esta tabla de contingencia. Esto es una tabla de contingencia que nos brinda información acerca de tres grupos de personas a las que se las sometió a distintos tratamientos para combatir cierta enfermedad, supongamos una gripe. Entonces, al primer grupo se la sometió al uso de una hierba 1 y 20 se mantuvieron enfermos y 100 no se enfermaron. Una hierba 2 tuvimos 30 y 110 que no se enfermaron. Y luego a un tercer grupo que se les otorgó un placebo. 30 se mantuvieron enfermos y 90 no se enfermaron, no se curaron o como quieran verlo. Para esto, la idea nuestra es queremos comprobar que las hierbas sirven para algo realmente, sirven para curar estos resfríos o estas gripes. Por lo tanto, vamos a plantear un test de hipótesis que nos diga, o con una hipótesis nula, que nos diga que las hierbas no hacen efecto, y una hipótesis alternativa, que sería la que nos interesa comprobar, que diga que las hierbas sí hacen efecto. Para eso vamos a tener un nivel de significancia del 0,010, que es un 10% del total. Ahora bien, nosotros ya tenemos, si estuvieron viendo los anteriores videos, ya tienen bastante y ya tenemos bastante práctica con el tema este de test de hipótesis. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que primero asumimos la hipótesis nula. Ahora, si asumimos la hipótesis nula, vamos a necesitar ciertos datos para tratar de refutarla. Entonces, para seguir utilizando esta tabla, vamos a usar una columna más que nos otorgue el total de personas que se mantuvieron enfermas y no enfermas. Entonces acá tenemos un total de 80 personas y acá tenemos 100 más 110, 210 más 90, 300 personas. También podríamos trabajar, ¿por qué no?, con el total de personas que hubo en cada grupo. Por lo tanto, en el primer grupo hubo 120 personas, en el segundo grupo hubo 140 y en el tercer grupo hubo otras 120 personas. Esto finalmente nos determina un total de 380 personas. Vamos a redondear este valor importante. Es el total de personas que se sometieron a este tratamiento. Muy bien. Veamos también de qué otra forma podemos expresar estas 80 y estos 300 pacientes. Tenemos que 80 es el 21%, voy a hacerlo con otro color más claro. A ver, ¿qué quiero plantear? 80 menos, 380 es igual a 0,21. Es decir, el 21% de los pacientes o de las personas que se sometieron a este tratamiento se mantuvieron enfermos, es decir, un 21%. Por lo tanto, un 79% se pudo curar o se mantuvo inmune a esta enfermedad. Así, con este criterio, nosotros podríamos determinar un porcentaje para cada uno de los grupos, es decir, el 21% de 120, es decir, el 21% de 120, que es el total de personas que estuvieron en el grupo de la hierba 1, que sería el 21% de 120 es el porcentaje esperado. Vamos a escribir esto sería el valor esperado para los que se enfermaron y del grupo de los que consumieron la hierba 1. Esto nos entrega un porcentaje no un porcentaje, sino un valor de 25,3. Yo sé que es raro hablar de números con decimales cuando hablamos de personas, pero vamos a utilizar estos valores de esta forma. Ahora, el 79%, vamos a verlo de esta forma, el 79% de 120, es decir, la cantidad o el valor esperado
el valor esperado, y voy a hacer una división acá para no confundir con el total, el valor esperado de personas que tendrían que haber permanecido no enfermos del grupo de la hierba 1 es el 79% de 120, que es 94,7. Y lo mismo vamos a hacer con todos los grupos. El 21% de 140 es igual a 29,4 y el 79% de 140 es 110,6. El 21% de 120 es, como vimos antes, 25,3 y tenemos también nuevamente acá 94,7. Es exactamente igual que los de la primera columna. Por lo tanto, tenemos nuestro valor esperado, según lo que nos tendría que indicar los porcentajes que tenemos, y tenemos el valor observado, por así decirle, que es el de las personas que vimos que enfermas y no. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir el valor chi cuadrado, para la distancia de lo observado a lo esperado, como hicimos en problemas anteriores. Para eso vamos a tener que hacer, para hallar el x cuadrado, el valor chi cuadrado, tenemos que hacer 20 menos 25,3 al cuadrado, y esto lo dividimos por 25,3 para expresarlo en unidades del valor esperado. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esta distancia, o la distancia, mejor dicho, la distancia que hay de este valor a este valor, o viceversa, la distancia que hay de este valor a este otro valor. Y eso lo vamos a repetir para cada una de las celdas, la distancia que hay entre los valores esperados y los valores observados, por así decirlo. Vamos a trabajar de esta forma. Acá tenemos 30 menos 29,4 al cuadrado sobre 29,4 más 30 menos 25,3 al cuadrado sobre 25,3. A esto le sumamos, sigo acá abajo, más 100 menos 94,7 al cuadrado dividido 94,7 más 110 menos 110,6 al cuadrado. Es decir, estamos averiguando, como insisto, para no dejar prendido tantos números sin sentido, que estamos buscando la distancia del valor observado al valor esperado. En verdad, el cuadrado de la distancia de ese valor. A esto lo dividimos por 110,6 y por último tenemos 90 menos 94,7 al cuadrado dividido 94,7. Esto como resultado, al realizar toda esta extensa operación, los invito a ustedes a realizarla si tienen una calculadora o si quieren practicar este tipo de operaciones o de cuentas. Esto nos da un valor de 2,53. Es decir que 2,53 es nuestro valor crítico. Valor crítico. Lo que tendríamos que ver ahora es la probabilidad de conseguir este valor crítico. Y recordar que si este valor crítico es menor a el 10%, o si la probabilidad de conseguir este valor crítico es menor al 10%, estaríamos rechazando la hipótesis nula en favor de lo que nosotros queremos comprobar. Pero bien, vamos a borrar. Tenemos 2,53. Este es el valor que tenemos. Va a ser más sencillo. Antes que nada, lo que tenemos que averiguar también es los grados de libertad. Grados de libertad. Y vamos a hacer una especie de comprensión lógica de dónde salen los grados de libertad. Nosotros tendríamos, si tenemos
6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, es lógico y es muy sabido que tendríamos 5 grados de libertad. Pero esto sería erróneo razonarlo, y van a ver por qué. Cuando trabajamos con contingencia, en donde tenemos un número de filas y un número de columnas, los grados de libertad, voy a hacerlo acá abajo, vamos a borrar esto, los grados de libertad los calculamos de una forma distinta. Los grados de libertad va a ser el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Esto sería, si tenemos 2 filas, 2 menos 1 por 3 columnas, 3 menos 1. Esto es igual a 1 por 2, que es igual a 2. 2 grados de libertad. Grados de libertad. Y esto es para las tablas de contingencia, en donde no contamos, claro está, los datos totales ni los del valor esperado. Es decir, solo contamos los datos que teníamos desde un principio, que eran los primeros 6 datos que teníamos. Y esto también tiene cierta lógica. ¿Por qué decimos que tenemos 2 grados de libertad? Se dice que si conocemos los totales, supongamos que ya conocíamos los totales, todos los valores totales, solo con 2 valores, con 2 datos más, voy a usar, vamos a borrar un poco todo esto, solo con 2 datos más, supongamos voy a usar otro color, a ver, supongamos que tenemos este valor y este otro valor, solo con esos 2 datos ya podríamos averiguar el resto de los valores. ¿Por qué? Porque conocemos los totales. Si quisiéramos saber, por ejemplo, tenemos 20 y 120, si quisiéramos averiguar el valor de los no enfermos, tranquilamente hacemos el total menos los que están enfermos y nos da el 100 que tenemos. Por lo tanto, se dice que tenemos 2 grados de libertad. Y ese es el motivo por el cual decimos que tenemos K igual a 2, que son los grados de libertad. Pero también dijimos que teníamos un alfa del 10%, o un alfa, vamos a escribirlo mejor, del 0,10. Busquemos entonces cuál es el valor crítico que le corresponde a este alfa, a este nivel de significancia de 0,10, con 2 grados de libertad. Busquemos en la tabla de valores G, que tenemos acá, 0,10 está por acá, que es la probabilidad, y 2 grados de libertad, y conseguimos el valor 4,60. Es decir, que el valor crítico, el valor x cuadrado, el valor chi cuadrado, para una probabilidad del 10% con 2 grados de libertad es de 4,60. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que estamos entonces en esta función con 2 grados de libertad. Tenemos este valor de acá. A ver, quiero marcarlo con un color que se note. Vamos a hacer así. Tenemos 2 grados de libertad. Esta es la curva que a nosotros nos compete. Nosotros sabemos que en 4,60, aproximadamente por acá, vamos a hacerlo con este color, aproximadamente por acá, tenemos 10% de probabilidad. 4,60. Y nuestro valor crítico era de 2,53, es decir que estamos aproximadamente por acá. Por lo tanto, si recién acá comienza a ser la probabilidad del 10%, o si tenemos el 10% del área cubierta a partir de este parámetro, en todo este parámetro tenemos una probabilidad mucho mayor. Es decir, que la probabilidad de que ocurra 2,53 habiendo asumido la hipótesis nula es mayor al 10%. Por lo tanto, como es mayor al 10%,
con este valor, no podemos rechazar, vamos a hacerlo acá, no podemos rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula. Es decir, que no podemos asegurar que las hierbas hagan algo, tengan algún efecto contra la gripe o el resfrío, porque obtuvimos un valor crítico, para los valores esperados que trabajamos, obtuvimos un valor crítico, mejor dicho, este valor crítico, que tiene una probabilidad mayor, mucho mayor al 10%, y lo podemos ver tranquilamente en la tabla y en el gráfico.